Realmente Fernando es mi amigo y estoy muy agradecido a él, a la organización, a la idea de estos cursos, porque no está reñido estar en un entorno fantástico y hablar de alta ciencia. Por lo tanto, lo tenemos todo. Hablamos de nuestros temas que nos gustan mucho y estamos en el mejor de los sitios. Así que muchísimas gracias. Cuando surge el... Cuando surge la idea de una presentación, se me ocurrió el reto de hablar de circuitos. Realmente era un reto muy importante y muy difícil. Como ha dicho Antonio Donaire, no se entiende el cerebro, no se entiende ningún proceso neuronal si no es en concepto de red. Y por tanto, voy a continuar un poco ese camino que nos ha mostrado Antonio y voy a hablar de lo último que estamos desarrollando en nuestro equipo, en nuestra unidad de neuroimagen dentro del grupo de cirugía y de epilepsia. Voy a dar unas pinceladas históricas que creo que son necesarias. El encabezamiento de la diapositiva he hablado del problema de la conciencia de Penfield. Penfield iba más allá del concepto puramente clínico del problema de la epilepsia. Y aquí he puesto unas pinceladas de una serie de grandes neurólogos que han desarrollado todo lo que después vamos a ir viendo. Por supuesto, Gibbs, que fue el primero que describió los patrones electrofisiológicos del petit mal, con sus características de las polipuntas. Y así una serie de grandes neurólogos como Jasper, como Surges, empieza a buscar el concepto sistema centroencefálico, es decir, sistema reticular ascendente y encéfalo, y su relación con el córtex. Entonces, de ese concepto de sistema centroencefálico pasamos al concepto de crisis centroencefálicas. Y todo en un contexto, en una época en que evidentemente no había resonancia. ¿Dónde se genera la crisis? ¿En la corteza? ¿En los núcleos profundos? ¿En el tronco? ¿O realmente es una comunicación entre corteza, tálamo y determinadas estructuras profundas? Y en ese sentido, nuestro trabajo quirúrgico fundamentalmente en los últimos años se ha centrado sobre lesiones frontales. Nos preguntamos, ¿el propio lóbulo frontal puede generalizar un foco de epilepsia para provocar un proceso general? Porque si atribuimos el papel importante del tálamo, naturalmente, ¿tiene capacidad el lóbulo frontal per se de desarrollar una red, como decía Antonio, que a su vez generase una epilepsia? Eso no estaba tan fácil y tan claro. Parece ser que sí. Bueno, con todo esto nos vamos a meter ya en materia. Yo humildemente como cirujano del cerebro de la epilepsia, nos dedicamos a esta pequeña parcela, las crisis focales, crisis parciales. Por supuesto, el límite de la generalizada es un concepto que tenéis que desarrollar vosotros, hasta qué punto las crisis focales son generalizadas, pero bueno. Entonces nos vamos a centrar en este grupo de patología muy concreta. Entonces, he escalado la presentación con unas pinceladas, por supuesto, sobre semiología. ¿Un clínico habla de semiología? Sí, creo que es el comienzo del viaje. Y el comienzo del viaje es todo grandes médicos. Digo médicos porque la epilepsia es una enfermedad que produce una serie de ansiedades al médico que le generan hacer todo lo que estamos haciendo. Más o menos. Van Koop y Telerak desarrollaron la localización haciendo un estudio maravilloso sobre la relación semiológica con la localización, el localismo necesario para entender el cerebro, aunque después demos a redes. Pero tenemos que empezar estableciendo de una forma sistematizada,
llamémosle como si fuésemos zoólogos, para sistematizar cada una de las clases, cada una de las especies, cada una de las entidades que determinan focalmente un determinado tipo de epilepsia. En este caso me he centrado, como todos sabéis muy bien, las peculiaridades clínicas que tiene cada uno de esas regiones, en este caso del lóbulo frontal, el área medial anterior, con sus peculiaridades que los produce, realmente es la herramienta básica sobre la que tenemos que trabajar todos los procesos, sean desde el punto de vista quirúrgico o farmacológico. Por tanto, esto lo voy a pasar rápido, pero le doy el reconocimiento y el valor que tiene el estudio semiológico preciso de estos enfermos. Bueno, es una presentación muy bonita de la doctora Garcés, que nos ha enseñado mucho y sobre todo me ha enseñado a distinguir determinados tipos de epilepsias. Voy a hablar de redes. Siguiente paso, vamos a hablar del tálamo. En una presentación de nuestro curso de epilepsia, yo comparé el tálamo como el descubrimiento de Howard Carter de la tumba de Tutankamón. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pues sí, el tálamo tiene en su seno gran parte de los misterios del funcionamiento del cerebro. Y esa conectividad, esa relación bidireccional entre el tálamo y el córtex cerebral tiene mucho que ver con el proceso de propagación y desarrollo de las crisis comiciales, como ya se ha dicho aquí. Y por supuesto, esa falta de comunicación talámico-cortical puede ser la base de la propagación y la extensión de la red epinectogénica, para determinar finalmente una proyección medular que nos va a determinar la sintomatología motora clínica del enfermo. Ese equilibrio entre córtex, tálamo, lo tenemos que tener siempre presente en este tipo de procesos. No les quiero aburrir con conceptos, pero sí les quiero decir una idea. Como todos ustedes saben, el tálamo tiene una representación de todo el córtex. Toda información que se procesa en el córtex es mandada obligatoriamente al tálamo. Por cierto, el tálamo tiene una cáscara, una periferia muy importante, que a su vez modula el propio resto del tálamo. Se llama núcleo reticular. Y de esa comunicación, una serie de columnas, el tálamo emite una información al córtex. Y a partir de ahí, el córtex cerebral hace lo que el tálamo quiere que haga. Bueno, básicamente. Nosotros de hace unos años, y con gran esfuerzo, desarrollamos la metodología de los electrodos profundos. Los electrodos profundos no nos han cambiado la vida, pero sí que nos han hecho más fácil, en algunos aspectos. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho porque somos un equipo de entusiastas, desarrollamos un sistema de implantes de electrodos profundos. La doctora Conde, vean con qué habilidad, con qué entusiasmo implanta un taladro de método estereotáctico. Evidentemente, todo el trabajo previo de planificación también es duro, pero esto es muy llamativa, todo el grupo trabajando. Aquí tenemos el OAR. Claro, decidir dónde implantar los electrodos es una tarea compleja, pero sí os tengo que decir que aunque sea un poco aparatoso, realmente es un sistema suficientemente seguro. Es decir, como probablemente en neurocirugía el sistema estereotáctico es el sistema más seguro que existe. Entonces no pensemos que esto es someter al enfermo y ponerlo en el límite de sus capacidades. Pero si asociamos el desarrollo preciso, tecnológico de la estereotaxia con el avance de la neuroimagen, esa unión nos ha permitido desarrollar una serie de cosas que ahora os voy a mostrar. Es decir, el desarrollo no solamente de los navegadores cerebrales, la posibilidad de hacer reconstrucciones tridimensionales de las estructuras con las que vamos a trabajar, las posibilidades de desarrollar simulaciones de los implantes de electrodos en el pre y en el post,
con todo este armamentario podemos intentar desarrollar una estrategia de implante de los electrodos. Nosotros seguimos una filosofía de estereoencefalografía. Eso significa que nosotros no vamos a implantar un electrodo para localizar un foco de displasia, que también, pero tenemos pruebas de imagen que nos pueden dar información suficiente. El gran reto de la estéreo es crear una estructura tridimensional de registro que nos permita establecer cuáles son los límites de resección. Para eso hablamos de electrodos lesionales, electrodos frontera, electrodos de propagación, para intentar entender no solamente la zona lesional, sino entender las posibles redes y que todo eso sea compatible con la observación semiológica que hemos visto previamente. Es decir, toda la economía cerebral, o casi toda la economía cerebral, puede ser testeada mediante esta serie de electrodos profundos, como veis aquí. Es un sistema, como os digo, relativamente complejo, pero por encima de todo, insisto en que sea eficaz, con registro con los TAC intraoperatorios, en fin. Creo que es una herramienta muy todavía a desarrollar en las unidades. ¿Cómo no el registro? ¿Cómo no el registro? Que es la base, al final. Nosotros, como cirujanos, ponemos encima de la mesa, para los neurofisiólogos, para los neuroepileptólogos, una posición de análisis. He traído este ejemplo de un paciente en el que se describe de una forma muy precisa las características de su crisis. Como veis aquí, su correlato electroencefalográfico, pero yo que no soy experto en registros, os quiero mostrar con qué finura podemos registrar la actividad neuronal profunda, ver los fenómenos de electrodecremento, ver las sincronizaciones que se van produciendo entre cada uno de los electrodos entre sí. Es decir, podemos tirar mucho tiempo y si encima te gusta, ya estás perdido. Cuando implantamos profundo, esa semana es un trajín de gente que viene, va, y bueno. Pero no solamente esto, aparte de poder detectar, en este caso, las descargas de las puntas interdictales, los ritmos rápidos, actividad crítica y el mapeo, podemos provocar una crisis. Podemos provocar en un determinado electrodo, subclínico o clínico, una crisis similar a la del paciente. ¿Eso qué significa? Significa que en un punto del cerebro hemos encontrado la zona que está generando la crisis de una forma inequívoca. ¿Veis? Esto es la crisis. No solamente está la dificultad en colocar los electrodos, que también, sino el análisis profundo. Nosotros estamos estudiando pues, los registros críticos, intercríticos, los intercríticos de puntas, la crisis de mapeo. Es decir, con toda esta información, nosotros podemos establecer desde el punto de vista volumétrico cuáles son las zonas que están implicadas en esta epilepsia focal, como vemos aquí, esa visión del electrodo, y tener una referencia anatómica 3D. Eso es muy importante también. Es decir, que todo, a veces la dificultad que se tiene con los registros de scalp es cómo lo podemos traducir en la anatomía cortical. A veces no es fácil, ¿no? Pero con las pruebas de reconstrucción tridimensional pues se puede conseguir con bastante precisión. Esto es una diapositiva que desarrolló el doctor Pérez Borredá. ¿Dónde hemos estado con los profundos? Voy a hacer un reloj, es decir, banderitas que hemos estado dentro del cerebro. Esto es los sitios que hemos estado en un corte coronal. Imaginaos que esto es el corte coronal del cerebro. Como la mayoría de los estudios son de las regiones mesiales frontales, de las regiones temporales, ¿ves? Este es un corte sagital, en una visión sagital, las zonas que hemos estado, ¿verdad? Las regiones frontales y frontales mesiales, que son las más difíciles de estudiar, de registrar con electrodo de superficie. Y estos son los cortes sagitales. Humildemente llevamos 90 electrodos puestos,
y hemos visto bastantes cosas. Pero voy a hablar de lo mío. Todavía no hemos hablado de tractos. Anatomía de los tractos, lo he definido. Antes que nada, vamos integrando todos los elementos de imagen, la displasia de fondo del surco que están tan de moda. Aquí, en este paciente, implantamos en esta periferia de esta zona que sería el surco frontal inferior, que de forma característica había un hipometabolismo local, que es patronomónico de la displasia de fondo de surco, que en la secuencia FLAIR se veía esa hiperseñal, y con todos estos elementos nos decidimos a implantar en las proximidades de este surco. Ya empiezan a aparecer tractos. Aquí tendríamos la representación de la conectividad de ese electrodo en concreto con respecto al resto de la economía cerebral. Entonces, cuando ya nos sumergimos en sustancia blanca, vamos a hablar con propiedad terminológicamente desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico tenemos que aprender a utilizar de forma cotidiana conceptos como corona radiata, longitudinal superior, fascículo arcuato, es decir, eso que estudiábamos en medicina y que se nos olvidaba, ahora tenemos que retomarlo. No solo hay que hablar de F1, F2, F3, ahora hay que hablar de fascículo arcuato, hay que hablar de longitudinal superior. ¿Por qué? Porque son elementos imprescindibles para poder entender la red. Aquí, por ejemplo, está superpuesto con este atlas de tractografía de ojío. Y fijaros, aquí en este caso se implantaron en corona radiata en longitudinal superior. Por cierto, en ese mismo enfermo teníamos una conectividad que ahora vemos de forma más precisa, la comunicación de esa zona frontal profunda con la región talámica. Nuestra filosofía resectiva es ser capaces de generar módulos de resección. Aquí se ve diferentes correspondientes F1, F2, F3. Cada módulo tiene una, digamos, configuración cortical y además elementos subcorticales de conectividad que también debe ser implicado, porque según nuestra hipótesis modular, las reacciones tienen que ser en bloque para precisamente hacer una desconexión de la red. Bueno, estamos mejorando visualmente la reconstrucción de tractos. Esta zona correspondería al lóbulo frontal, en que se ve muy bien, por ejemplo, la presión del cuerpo calloso, la corona radiata, que es un elemento fundamental para poder entender esa dinámica de comunicación. Fijaros la corona radiata, tanto de ida como de vuelta, en longitudinal superior. Y después los fascículos de asociación en U, que van uniendo diferentes zonas del lóbulo frontal. Con todo esto ya empezamos a tener bastante información de esa sustancia blanca anodina y aburrida. Bueno, estas son unas disecciones realizadas de una forma precisa por el doctor Pérez Borredá. Ya podemos sacar nuestro propio material, en el que se reproduce de una forma bastante similar las propiedades, las características de los propios tractos que vemos mediante la resonancia. Y cuando nosotros estamos en el laboratorio disecando fibras, vemos cómo se ven las fibras. El fascículo arcuato se puede tocar. Fijaros que existe una relación. Y esto es importante porque, en este caso, diseñaríamos implantes de electrodos profundos en tractos principales, como puede ser longitudinal superior o en la base de algunas conexiones en U del lóbulo frontal. Con lo cual, tendríamos otros elementos para poder diseñar esos implantes de esa red de estereoencefalografía. Como veis, la resonancia, cuando yo empecé en resonancia, le hice al doctor Bellola solo una pregunta, digo, ¿esto es verdad? Entonces me sacó una fórmula matemática de Denis Leviat. Yo no sé matemática, pero bueno, me la creí. Digo, si esto es verdad, esto es una revolución. Esto es una revolución. Bueno, momento de descanso. Hablo y de trato hemos hablado muy poquito. Eso es lo que tiene estar en este entorno tan maravilloso, que de forma distendida se dicen pues, cosas que pueden ser muy valiosas. Porque bueno, humildemente, a veces surgen ideas en estas reuniones que pueden cambiar el curso de nuestro trabajo.
El profesor Lozano una vez nos comentó que le decía a los residentes: ¿cómo yendo a un congreso se puede ganar el premio Nobel? A los residentes. Y decía, ¿por qué? Cuando el gran portugués Gad Moniz fue al Congreso de Londres, vio cómo unos neurocirujanos implantaban y lesionaban el córtex, bueno, hacían una lobectomía frontal en monos. Entonces este hombre, cuando volvió a Portugal, dijo: yo también lo voy a hacer, pero con personas. Y le dieron el premio Nobel. Eso significa que surgen ideas, porque cada uno tiene su propia dinámica de trabajo, pero cuando estás en una reunión de estas, pues dices: oye, esto que está diciendo este señor a lo mejor me puede servir a mí. Bueno, continuamos. Pinceladas de hacia dónde nos vamos a meter en profundidad. Es decir, hemos pasado del 2D al 3D, y ahora vamos a pasar de ser prisioneros de la superficie a meternos en el interior del cerebro. El cerebro hay que verlo desde dentro. Nosotros lo estamos viendo desde fuera. Hay que verlo desde dentro, y verlo desde dentro significa ver esas redes de conexión. Para eso tenemos que utilizar esos estados profundos que os mostraba antes para buscar estas redes. Es decir, que nosotros no veamos simplemente un magma de sustancia blanca, sino que seamos capaces. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el que hemos provocado crisis comicial en este electrodo y vemos actividad propagada en todos estos electrodos. Ahora os mostraré que es un caso bastante interesante. Vamos a pasar de la corteza, con todo lo hermosa que es la corteza, con la información del PET, con registrado con resonancia, con la resonancia funcional para ver, pues en este caso, mano, lengua, en fin, a meternos en el cerebro en sus profundidades. Esto es un postprocesado, como dice Antonio, de un estudio de tractografía. Antes quería mostraros. Cuando se hace la tractografía, tú tienes que decir dónde vas a hacer el estudio, de dónde va a comenzar el estudio. A veces no es fácil. Esta imagen os la pongo para que veáis, porque si yo pincho con un electrodo profundo sustancia blanca pura y dura, probablemente no encuentre nada. Entonces, a veces tenemos que irnos de una forma tangencial en las profundidades, en el córtico subcortical, para registrar qué está pasando en toda esta zona. Entonces, esta imagen también tenerla presente, que en las profundidades subcorticales a veces no es fácil, es como he puesto en la imagen anterior, como si estuviésemos en ese submarino, a veces no se ven peces. La tecnología del DTI sí que permite ver cambios sutiles definidos como cambios anisotrópicos, que nos puede transportar a la idea de que esas zonas tienen un cambio molecular, estructural, que pueda ser la base que subyace, o el foco de crisis, o el paso continuado de descargas comiciales que alteran la propia estructura cerebral. Aquí se ve muy bien esta zona de esa displasia de fondo de surco. Tenemos la posibilidad, con los sistemas de análisis de resonancia, hacer tractografías, pero esto ya a partir de aquí, que os voy a mostrar, esos son desarrollos de computadora. Aquí podremos estudiar toda la red de conectividad de un punto determinado del cerebro que nosotros hemos definido que corresponde a ese punto de la descarga, para que veáis la potencia que puede llegar a desarrollar el DTI. En este electrodo generamos una crisis similar a la que tiene el paciente. Y en ese punto dijimos, vamos a ver qué red está implicada en ese punto del cerebro. Yo tengo la certeza que ese punto del cerebro está implicado en la red porque ha generado la crisis. En ese punto. Y ver qué relación tiene.
con los diferentes contactos de los diferentes electrodos. En ese punto. Y podemos hacer otra cosa. Ahora voy a decirle al sistema, aquí genero la crisis y en este electrodo orbitofrontal encuentro actividad propagada. Y le digo al sistema, úneme este punto con este. Uno piensa, nada, pues pum, una línea. No, el cerebro no se mueve por líneas rectas. Ya te pones a buscar qué está pasando aquí. La red que decía Antonio. Esto no hay quien lo entienda. Bueno, échale horas. Échale horas. Es decir, desde esta corteza frontal, la actividad electroclínica, patológica, tiene que llegar aquí. Fijaros qué detalle. Una de las ramas se me va al estriado. Hemos estado viendo que la región del estriado es una zona muy importante, un nodo de conectividad importantísimo, en este caso que estudiamos la epilepsia, pero en cualquier proceso cerebral. Y cómo desde la actividad del estriado, a su vez, con sus conexiones, como aquí he representado la propia ínsula, transmite una conexión hasta el corte fronto-orbitario, que era la zona propagada. Fijaros la potencia que podemos llegar a tener con el DTI. Esta es, no sé si llamarla matemáticamente, neuroimagen, la representación tridimensional de la propagación de esa crisis. Es más, esto es conectividad. Esto no quiere decir que sea un axón que viene de aquí a aquí, no. Esto significa que este punto del cerebro y este punto del cerebro están conectados. Ya llegarán los histólogos, los patólogos, que definan qué une a esos dos puntos. Lo que nosotros podemos decir mediante DTI es que dos puntos están conectados. Incluso, aquí se ve una secuencia, esto es azul y esto es un color verdoso rojo, podríamos analizar de una forma cuantitativa el grado de conectividad, de tal forma que cuanto más grande es la conectividad se ve en rojo y cuanto más pequeña en azul. Pues aquí se ve esa red que definiríamos como red local y después la red de propagación. Fijaros que bien se ve esta conectividad hacia el estriado. Y cómo a través del estriado propaga sus estructuras frontales. O el caudado, otra estructura que recibe mucha información. Estamos hablando de ese foco frontal. Son diferentes imágenes para que podamos ver esa reconstrucción. ¿Veis? Y podríamos ver qué grado de participación tienen los demás, cada uno de esos contactos. Pero vamos a un poquito más. Esto sería la representación de la conectividad generada hasta la provocación de la crisis. Global. ¿Veis? ¿Cómo podemos seguir la economía cerebral, las diferentes zonas que están implicándose? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar esa zona que está descargando con el tálamo, que hablábamos antes. Uno el tálamo y ese electrodo y me genera esta red. Es decir, que ese punto subcortical o cortical, cortico-subcortical está conectado con el tálamo. Esta sería la red que se ha generado entre este electrodo que genera la crisis y el tálamo. Si yo superpongo la red que se ha generado entre el tálamo y ese electrodo con la red global de ese electrodo, ¿me sale esto? Esto significa, estos serían los nodos de conectividad. Y como veremos en otro caso, hay parches, hay calvas frontales que no reciben la conectividad talámica. Porque, como decía antes, todo punto cortical tiene que tener una proyección talámica. Y lo hemos visto ya en varios casos. Vamos a ver si sale esto. No. Esto tendría que salir como... A ver. Dale al botón de intro.
salir. Porque esto es... A ver, espera, si no hago así. No, dale ahora intro. Sí. Vete con el ratón, a ver si lo pillamos. Ahí sí, dale. No, aquí. Perdón. Sí. Esto es una simulación de la conectividad. Dale otra vez. Otra vez. Dale. Sí, se ha visto. Habría que volver a... Espera. No. Dale play. Ponlo otra vez. Dale ahí. Ahora. Bueno. Es una chorrada, pero bueno. Os cuento, ¿no? Pero es que cuando hice la primera vez con los trastos en movimiento, la mente empieza a decir, esto es verdad, esto es una red. Esto es una red local que se genera desde este electrodo. Esto representa la comunicación de estriado y tálamo contra lateral y cerebelo. ¿Y vemos? El grado de implicación de toda la economía cerebral. Ponlo ya otra vez en posición de... Bien. Entonces, este es otro ejemplo de un paciente en el que tenemos las crisis provocadas en esta zona singular frontal. En rojo, en amarillo representa las auras, en negro, perdón, en amarillo las crisis de ausencia y en negro las auras. Bueno, si generamos el circuito correspondiente en ese punto, que es este, ahora vamos a unir ese electrodo con el tálamo y ese electrodo per se con todo el cerebro. ¿Qué ocurre? Esta sería la conectividad que tiene ese electrodo con el tálamo y esta sería la conectividad que tiene ese electrodo per se. ¿Y qué nos encontramos? Que a nivel, vamos a mejor listo, a nivel mesial frontal hay una reducción del número de contactos talámicos. Lo que os contaba antes, una serie de calvas, tendría que estar todo esto también conectado en verde. ¿Eso qué significa? Que gran parte de lo que sería la conectividad a nivel del área motriz suplementaria que vemos aquí no está controlada ni modulada por la red. Podría ser un método para evaluar cuáles son los límites de resección. En este caso, en este enfermo en concreto, como vamos en serio, planeamos esta resección, una resección muy extensa. Fijaros, esto ya sería la parte anterior del cuerpo calloso, frontal singular anterior, llegamos hasta el límite de área motriz suplementaria, toda esta zona. Y ya está. Entonces sí quiero hacer esta reflexión, porque en el fondo la búsqueda de estos mecanismos generadores de la epilepsia nunca nos lleva a comprenderla, ¿no? Y siempre lo digo a mis compañeros. Pero sin embargo en el intento alcanzamos un conocimiento del cerebro muy profundo. Pues nada más. Muchas gracias.